Antes del principio del tiempo, antes de que existiera el hombre, o siquiera el polvo del universo, hubo un ser que brilló más que cualquier estrella jamás creada. Su nombre era Lucifer, el portador de luz. El reflejo más puro de la gloria divina, no había oscuridad en él, su voz llenaba los cielos, su canto sostenía el equilibrio del cosmos, los ángeles lo admiraban, y por un instante eterno. Parecía que nada podría corromper su perfección, pero incluso la luz puede volverse contra sí misma. Dime, ¿alguna vez te has preguntado cómo pueden hacer el mal en un lugar donde solo existe la perfección? ¿Cómo puede un corazón creado por Dios, lleno de belleza y propósito, volverse en su contra, que pudo sentir el cielo el día en que su luz más brillante decidió revelarse? Lo que ocurrió, cambió para siempre el destino del universo. Lucifer fue creado para reflejar la gloria de Dios, no para poseerla, pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar dentro de él, la admiración de los ángeles se volvió una melodía peligrosa, y en su mente, una pregunta empezó a arder: ¿por qué adorar? ¿Cuándo puedo ser adorado? Fue una chispa pequeña, casi imperceptible, pero incluso una chispa puede encender un incendio eterno. Lucifer empezó a mirarse a sí mismo más que a su creador. La luz que debía reflejar comenzó a consumirlo desde adentro. Y lo que alguna vez fue adoración se transformó en ambición. En los salones del cielo, su belleza era incomparable, sus alas reflejaban 1000 colores, su voz guiaba a los coros celestiales, pero detrás de cada nota, algo se quebraba lentamente. Dios lo veía y callaba, porque incluso el amor más puro debe permitir la libertad, aun si esa libertad conduce a la destrucción, y si la mayor prueba del amor divino no es el poder, sino el dejarte elegir. Lucifer eligió. Un día, el cielo se estremeció, no por una tormenta, sino por un pensamiento tan poderoso que dividiría la eternidad: seré como el Altísimo. Esa fue la frase que cambió todo, el primer eco de orgullo en la historia de la creación, el inicio del fin y del comienzo de algo que el universo jamás había visto, la rebelión. Lucifer no estaba solo, convenció a una tercera parte de los ángeles a seguirlo, les prometió libertad, un nuevo orden, un reino sin límites. Si él tiene un trono, dijo, nosotros también tendremos el nuestro. Pero, ¿qué es un trono? Cuando está hecho sobre el orgullo, la guerra estalló en el cielo, y la eternidad conoció por primera vez el sonido de la batalla. Relámpagos cruzaron los reinos celestiales, las huestes chocaron como tormentas vivientes. Los cielos temblaban. Los astros se apagaban ante el rugido de millones de almas en conflicto. Miguel, el arcángel de la justicia, se alzó contra él, y el grito que resonó entre mundos fue uno solo: ¿quién como Dios? Fue el grito que selló el destino del portador de luz. Lucifer cayó, pero no cayó solo, arrastró consigo todo lo que alguna vez amó, todo lo que alguna vez fue. La luz que lo coronaba se volvió sombra, y su nombre, que antes significaba el que lleva la luz, se convirtió en sinónimo de oscuridad. Así nació Satanás, el adversario. Pero en el silencio que siguió a la guerra, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿por qué Dios no lo destruyó por completo? ¿Por qué permitir que el enemigo de la luz siguiera existiendo? Esa es la parte del misterio que pocos entienden, porque incluso el mal tiene un propósito que escapa a la comprensión humana. Lucifer no fue aniquilado, fue permitido para probar la fe, para revelar lo que el amor verdadero significa, porque sin la opción de elegir, el amor sería solo obediencia vacía, y Dios no buscaba esclavos, buscaba hijos. Así comenzó el plan más grande del universo, la redención. Desde entonces, la historia del mundo se convirtió en un escenario donde dos fuerzas invisibles se enfrentan: el orgullo contra la humildad, la ambición contra la obediencia, el yo seré contra el hágase tu voluntad. Y cada alma humana se convirtió en parte de esa guerra, porque Lucifer no se conformó con caer, juró arrastrar con él a toda criatura que llevara la imagen de Dios, y así comenzó su venganza. Pero aquí está el secreto que muchos olvidan: antes de ser el enemigo, Lucifer fue una creación amada. Con cada acto de destrucción, intenta borrar lo que alguna vez fue luz. Por eso, en su odio, hay un eco de nostalgia, porque incluso en la oscuridad, él recuerda el brillo del cielo, y si el infierno no fuera solo un lugar, sino una memoria, una herida eterna de lo que alguna vez fue perfecto. Sin embargo, en el corazón de Dios, nada ocurre sin propósito. El mismo ser que pensó que podía eclipsar la luz, terminó revelando su necesidad, porque solo al perderla, el universo entendió su valor. La caída del portador de luz no fue el final de la historia, fue la advertencia que abrió el camino para la gracia. El contraste que haría brillar aún más la redención futura, y en lo más profundo de la eternidad, Dios ya había preparado la respuesta: un nuevo portador de luz, no un ángel, sino un hombre. Uno que no caería, uno que vencería el orgullo con humildad. Su nombre
Aún no había sido revelado, pero el universo ya lo esperaba. Esa es la historia del comienzo, de la gloria que se convirtió en maldición, del canto que se volvió grito, de la perfección que eligió el orgullo, y del amor que, aún traicionado, decidió esperar, porque aunque el portador de luz cayó, la verdadera luz nunca dejó de brillar, y su resplandor solo estaba preparando el camino para algo aún más grande. Después de la caída, el universo quedó en silencio, un silencio tan profundo que parecía llorar. Los cielos habían visto nacer algo que jamás debió existir, la oscuridad. Lucifer había sido expulsado, el portador de la luz. Ahora vagaba entre las sombras, pero no desapareció, no podía hacerlo, porque el mismo poder que lo había creado seguía sosteniéndolo, y así comenzó el reinado del engaño. El enemigo no creó la oscuridad, solo la distorsionó, tomó lo sagrado y lo torció, tomó la verdad y la disfrazó de belleza, y desde entonces, el mayor peligro del mal no fue su fuerza, sino su apariencia, porque Lucifer no dejó de ser hermoso, solo dejó de reflejar la luz que lo hacía puro. El infierno no nació como un castigo, nació como una consecuencia. El resultado natural de un corazón que dijo, no te necesito. Y así, el lugar que antes había sido un santuario, se convirtió en prisión, pero incluso allí, Dios seguía observando, no con odio, sino con propósito, porque la historia aún no había terminado, y el enemigo todavía no entendía que su derrota ya había sido escrita desde el principio. Pasaron eras, y entonces Dios hizo algo impensable, creó al hombre, una criatura pequeña, frágil, limitada, pero con algo que ni siquiera los ángeles tenían, la capacidad de amar por decisión. Lucifer lo vio y sintió algo que no conocía, envidia. ¿Cómo podía el Creador dar tanto poder a algo tan débil? ¿Cómo podía amar tanto a un ser hecho de polvo? Fue entonces cuando decidió corromperlo. Si no podía destruir al Creador, destruiría su imagen, y esa imagen estaba en el hombre. El jardín del Edén fue su primer campo de batalla. No necesitó fuerza, solo palabras, porque Lucifer había aprendido que la duda puede ser más letal que la espada. ¿Realmente dijo Dios que no puedes comer de ese árbol? Y con una sola frase, la humanidad cayó en el mismo error que él, el orgullo, el deseo de ser como Dios. Desde ese día, la guerra del cielo se trasladó a la tierra, y cada generación desde entonces ha vivido dentro de esa guerra invisible. Pero lo que Lucifer no entendía era que incluso la caída del hombre formaba parte del plan, porque donde el orgullo destruye, la humildad puede redimir, y la historia aún tenía un capítulo que él no podía ver venir. Durante siglos, Lucifer dominó reinos, inspiró imperios, infiltró el orgullo en el corazón de reyes y profetas, creó religiones falsas, encendió guerras, y disfrazó la mentira con el lenguaje de la fe. Y mientras los hombres creían luchar entre ellos, en realidad estaban cayendo en su antiguo juego. Pero en el silencio de una noche, en un rincón olvidado de Belén, el plan de Dios comenzó a cumplirse. Un niño nació, no en un palacio, sino en un establo, no rodeado de ángeles en armadura, sino de pastores cansados y animales dormidos. Un niño que no tenía ejército, pero traía consigo toda la autoridad del cielo. Su nombre era Jesús, y con ese nombre, el equilibrio del universo empezó a temblar. Lucifer lo vio, y por primera vez desde su caída sintió miedo, porque reconoció esa luz. Era la misma que había conocido antes de la guerra, la misma que había rechazado, la misma que ahora volvía. No como fuego que castiga, sino como luz que perdona. Desde ese momento, su objetivo cambió. Ya no era dominar al hombre, sino destruir a aquel niño antes de que creciera, pero no pudo. Intentó tentarlo, engañarlo, corromperlo, ofreció reinos, poder, gloria, y una vez más, el eco del orgullo resonó: todo esto te daré, si me adoras. Pero el nuevo portador de luz respondió con una frase que selló la derrota del enemigo: escrito está. Con esas palabras, Jesús reescribió el destino de la humanidad, porque Lucifer había caído por su orgullo, pero el Hijo de Dios vencería con su humildad. Desde ese momento, el infierno comenzó a temblar. El enemigo ya no peleaba por el trono del cielo, sino por evitar su final. Y entonces llegó la cruz, un madero, 2 clavos, una corona de espinas. Lucifer creyó que había ganado, por fin había logrado matar al Hijo de Dios, pero lo que no comprendió fue que esa cruz no era su victoria, era su sentencia, porque en el instante en que Jesús dijo: consumado es, el universo se partió en dos, el velo se rasgó, el infierno perdió su llave, y el nombre de Jesús se convirtió en la fuerza más poderosa del cosmos. Desde entonces, Lucifer ya no pelea por ganar, solo pelea para arrastrar consigo a los que aún no conocen esa verdad. Pero aquí viene el misterio más grande de todos: ¿por qué, si fue derrotado, todavía puede influir en el mundo?
La respuesta está en la libertad, porque mientras el hombre tenga el poder de elegir, Lucifer tendrá terreno para tentar, no puede obligarte, solo puede susurrarte, así como lo hizo en el principio. Y cada vez que alguien elige la oscuridad, la historia de su rebelión se repite. Aún así, hay algo que el enemigo jamás podrá tocar, el nombre, ese nombre que lo hizo temblar en el desierto, el mismo que lo derrotó en la cruz. El mismo que, cuando es pronunciado con fe, rompe cadenas invisibles. Jesús, ese es el nombre que divide la historia, el que separa la luz de las tinieblas, el que convierte maldición en gloria. Hoy, muchos pronuncian ese nombre sin entender su poder. Pero en el reino espiritual, cada vez que lo dices con fe, la oscuridad retrocede, porque el infierno recuerda el día en que fue vencido. El nombre de Jesús no es un sonido, es una autoridad. Es el eco eterno de la voz que dijo, hágase la luz. Y desde entonces, cada sombra sabe que su tiempo está contado. Lucifer sigue existiendo, sigue moviéndose entre los hombres, susurrando dudas, disfrazando orgullo, prometiendo poder, pero ya no es el portador de la luz. Ahora solo es el reflejo roto de lo que quiso ser, y cada vez que un alma se vuelve hacia la luz, su derrota se repite una vez más. Así termina la historia del que cayó desde la gloria, el que quiso ser igual a Dios, y terminó siendo el recordatorio eterno de lo que ocurre cuando el orgullo vence al amor, pero también es la historia de la victoria. Porque a través de su caída, el universo conoció el verdadero significado de la gracia. Sin Lucifer, nunca hubiéramos entendido lo que significa redención. Sin oscuridad, la luz no tendría valor. Sin orgullo, la humildad no tendría fuerza. Por eso, la historia del portador de luz no es solo una tragedia, es una advertencia, una prueba de que incluso la creación más perfecta puede perderse cuando olvida quién la creó, y también una promesa. Que el amor de Dios siempre tendrá la última palabra, porque un día, según las Escrituras, Lucifer será juzgado, el ángel caído será lanzado al fuego eterno, y el universo volverá a cantar una sola melodía, Santo, Santo, Santo es el Señor. Ese será el día en que toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará el nombre que venció al infierno, Jesucristo, y cuando ese día llegue, la historia de la gloria y la maldición finalmente terminará. El ciclo se cerrará, y la luz que nunca se apagó, volverá a llenar el universo, y entonces comprenderás, que incluso en la oscuridad más profunda, Dios nunca perdió el control, porque la verdadera historia de Lucifer no es la historia del mal, es la historia del amor, que jamás se rindió.